¿no? Ahí están. Puede ser cada kilómetro, cada 5 kilómetros. Depende. Cuando son más de 60 kilómetros, bueno, también, fíjense, el control se coloca con separaciones no mayores a 30 kilómetros. Y también los BM, ¿no? Ya pueden ustedes ponerlo cada 5 kilómetros, cada 500 metros, si ustedes quieren, cada 1000 metros. Depende de ustedes, es en función al requerimiento del proyecto, ¿no? La organización de equipos de medición y medios logísticos. Bueno, básicamente aquí nos referimos a lo que son los equipos que vamos a utilizar. En el caso de equipos de medición, este trabajo de geodesia se utiliza mucho, es mucho más práctico ahora utilizar equipos GPS de precisión geodésica. Ya estos pueden alcanzar observaciones en el método diferencial, es decir, simultáneamente, y determinar una posición de un tercero. ¿Ya? En lo que respecta a los equipos, ya en etapa de reconocimiento se puede utilizar un navegador, un equipo pequeño como el que tiene su teléfono, y determinar la coordenada. ¿Ya? Eso ayuda, pero obviamente que después tenemos que ir a pararnos con el equipo de alta precisión. ¿Ok? También, si es necesario, debemos llevar al campo un teodolito o una estación total o un nivel también para apoyar lo que son las lecturas. Y se puede trabajar en lugares donde no se pueda meter GPS, se puede meter esos instrumentos y hacer poligonales. Entonces, de esa manera se maximiza el trabajo, ¿no? Bien, también ahí está, para que vayan conociendo, estos son lo que son GPS navegadores. Este aquí es un GPS diferencial, usted tiene más o menos, creo que este modelo un poco más moderno en su laboratorio. Son Leica. Acá tenemos estación total también, esta es una Leica. Y nivel, ¿no? Me imagino que también tienen nivel allá. ¿Ok? Estos son los equipos que más o menos se utilizan. Usualmente yo trabajo más con GPS, que yo trabajo en el área de la geodesia, más me dedico a eso, entonces uso más GPS. Los medios logísticos, bueno, básicamente se refiere a equipos de comunicación, equipos de transporte, en los cuales la comunicación es importante porque mediante radio yo puedo decirle, ya llegué al lugar, pueden empezar a sesionar. Entonces ya los otros equipos tienen que tener cada uno su radio y decir, sí, ya yo también positivo, positivo, todos confirman que están en posición y se encienden los equipos. Entonces siempre se espera que estén todos juntos. En la organización del personal, bueno, básicamente necesita un operador de GPS que conozca, domine el equipo, ¿ya? No que sea nuevo en ese equipo, sino que más bien tenga bastante conocimiento en ese equipo. Debe tener en cuenta el tiempo que dura la batería, maximizar ese tiempo, ¿ya? Hay varios tipos de lectura, lo vamos a ver al final del GPS. También deben proveer de situaciones imprevistas, por ejemplo, falta de visibilidad, agotamiento de la batería, entonces deben buscar la solución. En este caso, por ejemplo, para falta de visibilidad, quizás llevar machetero, personas que vayan con motosierra y con machete para poder limpiar. Y lo que en el caso de batería, llevar batería de reemplazo o llevar un motorcito pequeño para cargarlas en la noche. También es necesario proveer de técnicas convencionales como son la poligonal, la triangulación y la nivelación. O sea, si se requiere, tendrán que tener personal para que hagan ese trabajo de apoyo, ¿no? Fíjense, en esta pantalla van a ver el tiempo de observación requerido con un GPS. Por ejemplo, al lado izquierdo tenemos tiempo de observación en minutos. Todos estos valores de la izquierda son minutos. Los de abajo son la longitud de la línea base entre el equipo base y el equipo rover. Entonces, fíjense, si tengo 3 satélites, ¿ya? Y mi línea base son de 10 kilómetros, yo voy a necesitar un tiempo mayor a 135 minutos, es decir, 150 minutos, para poder tener valores que se pueden resolver. Si yo tengo una línea base de 10 kilómetros y tengo 4 satélites, voy a poder observar en 90 minutos para tener los datos suficientes. Lo mismo, si tengo 10 kilómetros y tengo 6 satélites, voy a necesitar menor a 90, es decir, 75 minutos de observación para poder resolver los datos, ¿ok?
Aquí, cuando yo quiero trabajar con una línea base de 100 kilómetros entre la base y el rover, con 3 satélites voy a necesitar más de 180 minutos, es decir, 190 minutos de lectura. Estamos hablando ya de cada 60 minutos es 1 hora, o sea, estamos hablando más de 3 horas. Con 4 satélites a 100 kilómetros vamos a tener un tiempo menor a 135 minutos, es decir, 125 minutos. Y si tenemos o sea, 6 satélites rastreados en una línea base de 100 kilómetros, voy a necesitar 100 minutos. ¿Ya? Estos son datos probables, porque en realidad puede ser que tenga 6 y de pronto se pierden 2. Entonces ya tu tiempo debe subir un poquito más, a 110 minutos, por ejemplo, ¿no? El cronograma de ejecución, bueno, básicamente es como programar las actividades y el tiempo que demoran las actividades, y esto me ayuda a tener una mayor control y coordinación y control del avance de las operaciones, ¿no? Entonces aquí vas a ver que tiene función al tiempo, se realiza la actividad, a la derecha está el tiempo y abajo está la actividad. Esto de acá, estas actividades están en días, ¿ya? Y aquí tenemos la preparación, nos puede demorar entre 2 a 3 días, 2 días está bien. Operaciones de campo, 6 días. Y trabajo de gabinete que puede ser, desde que yo tenga ya estos datos, puedo empezar a colectar y ya esto puede alargarse dependiendo del resultado de mis datos de campo. ¿Ok? Entonces el tiempo total sería todo este lapso, que serían 9 días, ¿no? Preparación del proyecto, un punto importante es los costos, ¿no? En esos costos hay que considerar, digamos, lo que le vas a pagar a tus operadores, a tus trabajadores, el material que necesitas, ropa de seguridad, alimentación, materiales de escritorio, materiales de primeros auxilios, qué sé yo, ¿no? Logística, apoyo a la logística, goma de auxilio, qué sé yo, ¿no? Toda esa cosita. Entonces, de ahí sale, de los gastos operativos, ya sale una utilidad para la empresa y posteriormente ya los impuestos, ¿no? Entonces, el costo básicamente en personal se obtiene en función a los siguientes aspectos: la supervisión y preparación, el reconocimiento y monumentación, las observaciones con GPS, o sea, ya el trabajo de campo, la triangulación, si se necesita alguna triangulación o poligonación, y la nivelación, ¿no? Como también los cálculos y dibujos y obviamente el transporte, ¿no? Básicamente estos son algunos de los costos que se debe considerar, ¿ya? Eso es en base a no todo, o sea, pues si trabajo solo con GPS no necesito trabajar con triangulación ni poligonal. Si realmente hago una buena planificación y puedo cumplirlo, no necesito estas 2 etapas, ¿ok? Entonces eso dependiendo del proyecto. Materiales y equipos también debo considerar dentro de los costos: materiales de escritorio, materiales de dibujo, materiales de reproducción, materiales de computación, materiales de seguridad, otros materiales, alquiler de equipos geodésicos y alquiler de movilidad. Estos son algunos. Puede ser, si yo tengo computadora, bueno, no voy a poner que compré computadora, pero por lo menos el desgaste que tiene la computadora en el tiempo. Material de seguridad, no le compraré casco, pero por lo menos le compraré camisa, pantalón y botas de seguridad. En materiales de reproducción, por ejemplo, un plotter o si no una impresora, o llevar al plotter, cuánto me cuesta el ploteo de los planos. Material de dibujo, puede ser una computadora y la tinta de la impresora que voy a ir imprimiendo los dibujos a medida que voy trabajando. El equipo de geodésica, si no lo he comprado, lo tengo que alquilar. Y la movilidad, si no es mía, también debo pagar un alquiler, ¿no? Una 4x4, una camioneta preferentemente, ¿no? El resumen de los costos, bueno, vamos a ver por categoría, monto en bolivianos y en dólares. El personal son casi 15.285 bolivianos, 2.091 dólares. Material de equipo, 10.234 bolivianos, 1.400 dólares. Entonces, costo parcial son 25.500 bolivianos o 3.491 dólares. El porcentaje de utilidad de ganancia de la empresa, 20%, 5.138 o 702 dólares. El costo neto, ya es la sumatoria de esto, del parcial con la utilidad y los impuestos de ley. Todo esto me hace un costo total de 35.562 bolivianos o 4.864 o 65 dólares, ¿no? Entonces, básicamente esto es un costo
aproximado para un proyecto de estas características que se ejecuta en geodesia, ¿no? Las operaciones de campo, bueno, vamos a hablar del reconocimiento, monumentación y señalización, ¿ya? En este caso, ¿ya? Vamos a hacer el reconocimiento, es decir, recuperar los puntos de control que nos vendió el INRA. Tenemos que ir previamente un día, buscar con navegador, encontrar, cavar, porque a veces están tapados. Hay que buscarlo, encontrar con el navegador y dejarlo a la vista y marcar los posibles accesos al lugar para tener un rápido llegada cuando esté con los equipos, ¿ya? En el caso que ustedes vayan a marcar nuevos puntos, se deben ir a poner un bulón con una chapa y marcar una marca con 3 lugares para poder identificarlo en el caso que se llegue a moverlo. En las observaciones ya son las mediciones con GPS, se trabaja con 3 equipos simultáneamente, 2 en base y 1 en rover, y así se va generando la triangulación, ¿ya? Hay que ver que se necesita tener personas calificadas que dominen el equipo para que no falle, ¿ya? Cuando se está observando se debe fijar el PDOP pequeño menor o igual a 4. Ese valor tiene que tender a 0, pero no llega a 0. Entonces el PDOP quiere decir Precision Deletion, perdón, dilución de la precisión en la posición, ¿ya? Eso quiere decir en español, o sea, Position Deletion of Precision. Dilución quiere decir que es disminución. Entonces, cuando este valor tiende a 0, es muy buena precisión. Cuando el valor sube a 5, a 6, es mala precisión. No se recomienda hacer observaciones cuando está con 5 o con 6. Ya hay que parar y descansar 1 hora, hora y media para volver a intentar. Para evitar refracciones se debe observar solo satélites que se encuentren arriba de los 10 grados desde el horizonte. Si ponemos nuestra mirada al horizonte y subimos 10 a 15 grados, toda esa información no se la recibe, es decir, el receptor no recibe. ¿Pero dónde introducimos este dato? En la configuración del equipo. ¿Ya? Entonces, mayor refracción, ¿qué es lo que ocasiona que las señales vengan de rebote y lleguen erradas? El GPS debe recibir señales directamente puras desde el satélite, sin ninguna desvío ni un rebote, ¿ya? A eso se refiere con este de 10 a 15 grados, que se llama máscara de elevación. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que hay que tener radio de comunicación para coordinar el inicio de los trabajos, es decir, una radio de banda corrida se llama, ¿no? Que te deja escuchar hasta 500 kilómetros o 200 kilómetros, ¿ya? El trabajo en gabinete, bueno, básicamente se utiliza un software del equipo, ¿no? Donde se descargan los datos, se hace la revisión de los datos crudos, se calcula, o sea, se procesa en el programa con los equipos, se obtiene las coordenadas y después se analiza los resultados y también los datos colectados. Obviamente que después ya teniendo las coordenadas se grafican y se ponen las coordenadas de latitud, longitud y la altura de cada uno de los puntos observados. ¿Ok? Se elabora un pequeño informe, ¿no? Donde se puede poner los datos del proyecto, el sistema de referencia, ya el nombre de la empresa, fecha, etcétera, ¿no? Ya ustedes saben todo eso porque ya han hecho algún proyecto, ¿no? Los contenidos que debe tener más o menos en presentación, objetivo del proyecto, descripción de la zona, equipos utilizados, metodología de trabajo, conclusión y adjunto, ¿no? En adjunto ya ustedes pueden poner mapa de ubicación, mapa de distribución de los puntos, descripción gráfica de los puntos, cálculo de posición geodésica, para verificar tus datos y resumen de coordenadas. ¿Ok? Bien, eso es lo que tenía preparado de este temita. Vamos a ver otro. Vamos a avanzar 2. Vamos a ver un poquito sobre GPS para que ustedes conozcan el mismo GPS que ustedes tienen en su teléfono y vean la diferencia entre el GPS del teléfono y el GPS de precisión, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver lo que es el desarrollo de la geodesia espacial, el posicionamiento por satélite, el componente del sistema GPS, determinación de la posición, determinación de la distancia, precisión real y comparativa, planificación del control, los métodos de observación y los datos de transformación, ¿ya?
Bien, básicamente la geodesia evoluciona ya con la geodesia espacial, ¿ya? Básicamente al inicio se apoyaba uno en lo que era la observación de las estrellas, ¿ya? Ahora actualmente ya nosotros ponemos un equipo sobre tierra y recibimos señales de los satélites que envían una posición, un valor. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos antes? ¿Ve? Observábamos las estrellas con un telescopio, ¿ya? Y en base a eso determinamos con un azimut, ¿ya? Con un azimut de una marca de referencia en la Tierra y barríamos el ángulo, ¿ya? Entonces esas observaciones eran para determinar solamente la latitud, no nos daba la longitud la determinamos en función a la hora, ¿ok? En función a la hora. Ahora, partiendo del meridiano de Greenwich, de ahí partían los valores cada 15 grados, era un desplazamiento de la Tierra, por tanto nos generaba una hora. De esa manera, con la hora más las observaciones de las estrellas, podíamos determinar la posición donde nos encontrábamos, que era latitud y longitud. Bien, entonces, mediciones con globos aerostáticos. Posteriormente se empezaron las lecturas con globos aerostáticos. Fíjense que tenían una distancia en estos países escandinavos, 700 kilómetros entre un país y otro país. ¿Qué es lo que hicieron? Pararon globos a mitad del océano, ¿ya? Y empezaron a hacer líneas base en terrestre y posteriormente los globos estacionados flotando en el aire, obviamente, se armaban las redes geodésicas y se hacían las observaciones desde tierra. Acá solamente tenían una marca donde el que estaba en tierra leía los ángulos y lecturaba esa marca. Entonces estas dos estaciones de base tenían instrumentos y lecturaban, barrían los ángulos para obtener, obviamente, formar triángulos y poder calcular. ¿Ok? Ya de medición de los satélites, ya el año 57, ya un congreso científico en Toronto, Canadá, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas plantea esta teoría, que si lanza un vehículo espacial al espacio y se mantiene en una posición, puede generar un sonido, es decir, emitir una frecuencia a la Tierra. Dicho y hecho, los rusos, los que eran de la comunidad rusa, mandaron un satélite que se llamó Sputnik 1, que era un satélite artificial, pesó 83 kilogramos, tenía una órbita excéntrica de 216 a 1136 kilómetros, un periodo orbital de 96 minutos, o sea, en 96 minutos daba la vuelta a todo el globo, transmitió señales de radio durante 3 semanas y dio inicio a la tecnología de la geodesia por satélite. ¿Qué emitía la señal? Solamente un bip, bip, bip. En tierra, en este congreso científico, se manifestó que en la próxima semana tendrían que prender todos los científicos una frecuencia de radio, le dio el número de la frecuencia y deberían informar si se recibe algún sonido. Entonces, evidentemente funcionó, todos manifestaron que sí se escuchaba el sonido y se demostró la teoría que si tenía un vehículo espacial, o sea, un satélite artificial circundando la Tierra, podía emitir una señal. Ahora, si ese vehículo tenía coordenadas conocidas, o sea, una posición determinada fija en el espacio, se podía generar una posición, ¿ve? Entonces, ¿esto qué hacía? Estos satélites estaban en posición conocida y le daban valor a un punto en el terreno. Entonces, ¿qué hacían estos? Enviaban señales Doppler, que son frecuencias de radio, ya cuadráticas, y el receptor que estaba en tierra triangulaba con esos valores. Entonces, básicamente el posicionamiento de puntos por satélite consiste en la intersección de distancias de varios satélites determinadas con la medición del tiempo que tarda en llegar la señal a la Tierra. Ustedes saben que toda señal viaja a la velocidad de la luz y la velocidad de la luz es un valor constante, 300.000 metros sobre segundo, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver en sí lo que es el posicionamiento del satélite. Aquí están, fíjense, los satélites. Ahorita, bueno, antes habían 30, 40 satélites, ahorita hay 300 satélites. Entonces, fíjense, ¿en qué nos servían los satélites? Para
tener posición en cualquier lugar de la Tierra. El avión también tiene posición, navega con GPS, el barco también navega con GPS, y este es un GPS terrestre que utilizamos nosotros solamente recibe información y la capta aquí en el receptor. Este es solo la antena. Y fíjense, aquí se ve un astronauta con un GPS Leica, ya, en el transbordador, ya en el espacio. Entonces vamos a ver el principio básico de cómo se puede obtener información con esta tecnología. Ahí está. Entonces lo que van a ver ahorita es una elipse, es una órbita de los satélites. Fíjense. Ahí está. Esa es la Tierra y tenemos la órbita de un satélite que tiene una posición conocida, X, Y, Z, 1. Y si a esto le ponemos que la distancia de aquí a acá va a ser igual a la velocidad por el tiempo que tarda tiempo 0 a tiempo 1, igual un satélite 2 que tiene posición conocida X, Y, Z, y esta distancia se determina por la velocidad por el tiempo 2, que sería tiempo 2 y tiempo 3. Igualmente un tercer satélite que tiene posición conocida X, Y, Z, que tiene para determinar su distancia es igual a la velocidad por el tiempo 3, es decir, tiempo 4 y tiempo 5. Entonces tenemos tres ecuaciones y fíjense, tenemos tres posiciones que donde se intercepten los tres valores, vamos a tener la posición donde nosotros nos encontramos. Eso es lo que hace su teléfono en el caso que ustedes mandan su ubicación a sus conocidos. ¿Bien? De esa manera tenemos una latitud y longitud en tierra. Ahora, aquí lo vamos a ver para que ustedes comprendan. Yo tengo estas tres posiciones. Estos son los satélites. X, Y, Z. Son tres posiciones aquí en la Tierra, en el suelo. ¿Qué hago yo? Si estoy en esta posición, conozco estas posiciones, ¿ya? Puedo calcular y determinar el azimut de esta línea y el azimut de esta línea, básicamente. Y si yo le resto este angulito interno, ¿qué voy a tener? Esta línea. Si yo en este punto tengo el azimut de esta línea, le sumo este ángulo interno, ¿qué voy a tener? Esta línea. Si yo tengo de aquí a acá el azimut a esa línea y le resto este ángulo y le sumo 360 grados, voy a tener esta línea, el azimut de esta línea. Tengo tres azimut, tengo tres líneas, ya, tengo tres posiciones. ¿Y qué me falta? La distancia. ¿Cómo la determino la distancia? El tiempo que sale la señal de aquí, punto cero, tiempo cero, perdón, y llega en un tiempo 1. En segundo, estamos hablando de segundos. Sale a las 12, a la 1:00:00 sale del satélite la señal y acá llega a las 13:00:00 0 segundo punto 001. Ese segundo es el que hace el programa de calcular y determinar la posición. Eso se llama resolución de ambigüedades. ¿Ya? Ahora, estos valores X, Y, Z son valores cartesianos geocéntricos. ¿Dónde está el origen? En el centro de masa de la Tierra, un valor teórico. Pero cada satélite, el satélite Tupac Katari que nosotros tenemos, está en una órbita. Esa órbita está compuesta por una posición, un valor X, Y, Z. No se puede desplazar de ese valor. Como en el momento que él se sale de la órbita, se sale de su coordenada fija. Para eso están las estaciones de la Guardia y Amachura, no sé dónde, en La Paz, donde ellos se encargan de encender los motores y dirigirlo a su órbita y ponerlo en su posición correcta. ¿Ya? Entonces todos los satélites por eso es que no se chocan, porque ellos tienen una posición conocida. Yo para subir un satélite tengo que pedirle permiso, obviamente a una unidad de la ONU, diciéndole voy a subir este satélite a esta. Ellos me dan en realidad la órbita. Usted puede disponer de esta órbita y yo la subo la órbita ahí. ¿Ya? De esa manera funciona. Bien, vamos a ver un poquito del desarrollo. Estados Unidos crea el satélite Transit ya para posicionamiento en base a señales Doppler emitidas por estos satélites. ¿Qué hace estas señales? Emiten la señal y el receptor que está en tierra, ya obviamente esto es manejado por el gobierno de los Estados Unidos, porque son satélites americanos. Los satélites libres son de los americanos, el otro que es libre son los GLONASS y el Galileo, que son de los europeos. El sistema original, el nombre original del satélite de los americanos se llama NAVSTAR, ¿ya? Pero se conoce como Sistema de Posicionamiento Global, GPS. ¿Por qué GPS se lo conoce? Porque fue el primero
en desarrollar esta tecnología y liberarla al uso civil. Primeramente era para uso militar netamente, entonces se llamaba así GPS, Sistema de Posicionamiento Global, sus siglas en inglés Global Position System, pero el nombre del proyecto americano se llama NAFTA, pero lo conocemos como GPS, ¿ya? Los rusos también ponen en órbita su satélite que se llama GLONASS, Global Navigation Satellite System, que ese sí se llama GLONASS, ¿ya? Pero también es un GPS, es un sistema de posicionamiento global. Esta es la tecnología. El término GPS es la tecnología, ¿ya? Es como decir celulares, pero dentro de China se llama Huawei, el americano se llama iPhone, digamos, ¿no? Entonces, vamos por ahí para que vayan sabiendo los conceptos. Cuando yo tengo un equipo que me recibe GPS y GLONASS, se llama un equipo con tecnología combinada GG, GPS GLONASS, ¿ya? También la Comunidad Europea, porque este tipo de tecnología se lo utiliza más que todo por aspectos bélicos. El momento que hay una guerra entre los diferentes continentes, rápidamente nos van a bloquear la señal a nosotros, los usuarios, que obviamente la tenemos gratuita, no hemos pagado un peso por ella. Entonces, la Comunidad Europea diseñó su propio sistema para no depender ni del NAFTA ni del GLONASS. Él creó su sistema que se llama Galileo, que esto está operando ya desde 2005 y tiene las mismas características que esto, pero varía en su órbita. Hoy en día surge también dentro de esta tecnología, que es la geodesia satelital, la área de la geomática, ¿no? También las áreas de las bases de datos, el diseño gráfico asistido por computadora, que se llaman CADs, que ahora los conocen como AutoCAD, el procesamiento y análisis de imágenes, que son los programas ERDAS, ArcGIS, ILWIS, son programas de sistema de análisis de imágenes satelitales y procesamiento, sistema de información geográfica como el ArcGIS, el QGIS, el QBSIC, digamos, el posicionamiento global, que son los GPS, los software de procesamiento. Cada fabricante tiene su propio software. Son muchos software, Spectrum Cyber, Trimble Total Control, son varios software, ¿no? Son diferentes. Entonces, todos estos software se utilizan para desarrollar lo que es la geodesia, la topografía y obviamente para tener un producto que sería una cartografía. Entonces, bien, vamos a continuar. Entonces, el concepto del sistema de posicionamiento global básicamente viene a ser un sistema de posicionamiento y navegación por satélite. En realidad, la terminología debería ser así, ¿ya? Se lo puede comparar con el método geotopográfico de intersección por trilateración para determinar la posición de un punto. Es decir, la formulita, el triangulito que le mostré, tres coordenadas conocidas, tenemos 3 azimut, por tanto, determinamos la distancia por tiempo de salida de la señal y la llegada a la Tierra. ¿Ya? Entonces, teniendo tres posiciones conocidas, ya puedo tener una posición nueva, ¿no? O sea, con 3 satélites ya yo tengo una posición aceptable en mi receptor, en mi teléfono o en mi GPS de precisión. Básicamente se basa en la distancia Tierra-satélite por el medio que se determina en función al tiempo que tarda la señal emitida del satélite. Ahora, me dirán, ¿cómo hace el receptor para saber esa señal? El receptor, una vez usted lo prende usted su teléfono, tiene un algoritmo en el cual reconstruye la señal desde el momento que se enciende el receptor. O sea, ustedes cuando activan su icono de ubicación, teléfono, él empieza a reconstruir y la señal que recibe la ubica en qué posición se encuentra y determina a qué hora salió, ¿ya? Este dato junto con la posición del satélite, que también es transmitida por es decir, en el mismo lenguaje, en el mismo código, lo envía la posición del satélite y sus coordenadas geocéntricas. Eso me ayuda a determinar la posición del GPS, obviamente procesando con un software. Y después, obviamente, llevándolo a un datum mundial, que sería el WS84. Si yo tengo un datum local, debo generar un postproceso para tener la transformación y tener un producto
en otro sistema local, por decirlo un datum local, ya si no trabaja en el mundial. Entonces, ya habíamos hablado de establecer, bueno, de la importancia de establecer un datum mundial como sistema único para no hacer esa transformación de datos. Y esto ya lo habíamos visto, ¿no? Que el datum horizontal es un sistema geodésico que tiene un punto de origen y un elipsoide de referencia para determinar la posición del punto sobre la Tierra a través de coordenadas geodésicas. Este datum coincide el elipsoide con el geoide y las coordenadas geodésicas con las astronómicas. ¿Ya? El datum vertical básicamente es una superficie de referencia, dice, no es materializada, para determinar la altura de los puntos. Obviamente estamos hablando de, en este caso, Bolivia utiliza el datum horizontal PESAT 56, que tiene el origen en Canoa, Venezuela, en la Canoa, Venezuela, y el elipsoide Haiford o internacional. El geoide con origen en el nivel del mar, que es en Arica, como un datum vertical. En Arica está el mareógrafo, el valor 0, porque ahí llega las aguas en reposo y de ahí parte el valor 0, que eso lo traemos con nivelación geométrica por todo el continente hasta la ciudad de Santa Cruz. Y nosotros acá necesitamos, tenemos un valor conocido. Bien, entonces, por la necesidad de que no haya problemas bélicos, se generó un datum mundial. Entonces, todos los datos locales de los países se están migrando al datum mundial. ¿Ya? ¿Y cómo se obtuvo eso? Obviamente con la determinación de GPS en todo el globo para modelar ese datum mundial, ¿ya? Que es el que actualmente estamos migrando todas las cartografías a eso, que es un proceso de muchos años. Ya llevamos 20 años y todavía no se ha terminado, ¿ya? Pero estamos en eso y se va llevando. Hay gente que todavía tiene su datum en el PESAT 56, o sea, en el Haiford internacional, ¿ya? Pero se está migrando. ¿Cuáles son los componentes del sistema? Perdón, se dispara. ¿Ya? Tenemos tres componentes del sistema. Los satélites, ya que son los que transmiten la información necesaria para determinar la posición en cualquier lugar de la Tierra. Ahí están, pueden ser, usualmente son 32 y vienen todas de repuesto, ¿ya? Y también están las estaciones de control, que son las que monitorean los satélites para mantenerlos en su posición conocida, en su órbita. Están en diferentes lugares del país, del mundo. Entonces, la estación central está en Colorado Springs, Estados Unidos, y la demás obviamente en diferentes lugares de los continentes. Y tenemos las estaciones de rastreo, que son las secundarias, en la cual verifican que se encuentra en posición conocida el satélite. Y las estaciones de carga, que son las que le suben los valores para que se mantenga en posición el satélite. Los usuarios, que somos nosotros, los que recibimos desde nuestro celular la coordenada o la posición de nosotros, también los aviones, los barcos y obviamente los agrimensores que usan equipos de precisión, ¿no? Todos lo usamos gratis el servicio porque nos lo regalan. Pero llegado el momento que hay un conflicto bélico, Estados Unidos se lo va a llevar su satélite donde le dé la gana y nos va a dejar sin sistema porque Bolivia no tiene un sistema de posicionamiento. Ahí está transmitiendo señal a las estaciones. Y estas estaciones le mandan obviamente a la central, donde está la estación de control, y ellas les mandan a las estaciones de carga, ¿no? Suben información. Y de ahí recién le mandan a los usuarios. Todo esto está verificado y controlado y toda posición que emite el satélite son posiciones verificadas, ¿ya? Vamos a ver los tres sistemas que conocemos y sus características, por ejemplo el NAVSTAR, el GLONASS y el Galileo. NAVSTAR americano, el GLONASS ruso y el Galileo de la Comunidad Europea. Bien, número de satélite, 24 y 3 de repuesto. Ya, ahorita ya ha subido a 32 por cierto. El GLONASS sí tiene 24 y 3 repuestos. El Galileo tiene 24 y 3 repuestos. ¿Por qué los repuestos? Porque si hay uno de estos que se enferma, se daña, está fallado o da información errónea, se lo reemplaza por uno de estos. La altura de la órbita 20.200 kilómetros y 19.100 kilómetros el GLONASS, y el Galileo está a 24.126 kilómetros. Obviamente esto no es, ellos no lo ponen donde le da la gana, sino le dan los valores para que ellos asuman esos valores y permanezcan ahí. Número de órbita. Es decir, tiene 6 órbitas con una inclinación de 55 grados en el ecuador. Este tiene 3 órbitas y está inclinado 64.8 grados del ecuador.
Este tiene 3 órbitas y está a 57 grados de inclinación del ecuador. Número de satélites por órbita. 4 satélites por cada órbita de acá, son 6 por 4, son 24 y tienen 10 años de vida estos satélites. Este tiene 8 por 3, 24, o sea, son órbitas, son los, como decirle, los canales por donde ellos transitan, 5 años de vida. Y el Galileo tiene 8 satélites por 3, son 24, 8 satélites por cada órbita, 6 años de vida. Las señales emitidas, frecuencia en megahercios. El americano tiene la L1 que está en 1575.52 MHz, la L2 en 1227.60 MHz. El código SEA, que es adquisición gruesa, es la que tiene en su teléfono de ustedes. Esta banda es libre. 1024 el megahercio. El código P, que es un código encriptado de los militares, está en la 10.23 MHz y la L5 se desconoce. Si ustedes se dan cuenta, la americana tiene 1, 2, 3, 4 y 5 frecuencias, ¿ya? El GLONASS tiene la L1, está en la 1602 MHz, más N por 0.5625 MHz. ¿Qué quiere decir esto? Que esta N, los rusos, para no hacerla tan pública su frecuencia de sus satélites, se los derriben, cambia este valor a su criterio para generar una nueva frecuencia y vaya variando la frecuencia. Entonces los americanos no conocen su frecuencia de los rusos. En Galileo se desconoce su frecuencia. Control de operación, esto está controlado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Acá está en Rusia por el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa y acá está por la Unión Europea, ¿ya? El datum geodésico, bueno, el datum acá ya sabemos que está en el World Geodesic System del año 1984. Acá el ruso tiene el PZ90, pero evidentemente cuando hay GPS que trabajan el NAVSTAR y GLONASS, el PZ90 hace la rotación y transformación de los 7 parámetros para llevarla al WS84 y nosotros trabajamos en Sudamérica, por ejemplo, con el WS84. El de la Unión Europea, el Galileo, se desconoce su datum que trabaja, pero asumo yo que es el mundial. Acá están las estaciones de control distribuidas en todo el mundo. Ahí está en Hawái, que son las de monitoreo. Ahí está en Colorado Springs, la estación central. Aquí está en la isla Ascensión, en la isla Diego García. Estas son del GPS, del sistema NAVSTAR. El Cahuajelén también. También tenemos aquí en Buenos Aires. Esta estación de Buenos Aires la querían poner en Bolivia, pero como acá todos son conflictivos, te prenden juego a todos, se fueron a Buenos Aires. Aquí está la Vareheim, la Hermitage, acá casi llegando al Polo Norte, y Smithfield aquí en Australia, ¿no? Estas son todas las estaciones que están para lo que son el sistema americano. ¿Qué tipo de usuarios disponen de este sistema? Bueno, la navegación terrestre, que somos nosotros, necesitamos 2 receptores, señales comunes para poder generar valores en cada uno de los receptores. Navegación aérea, los aviones navegan con GPS. El control de la hora, ¿por qué? Porque el satélite tiene un reloj atómico que se retrasa cada 100.000 años, un segundo, es decir, es de alta precisión, y hay estos relojes atómicos en diferentes países, de lo cual le da la hora precisa, ¿ya? Nuestros receptores, su teléfono usted, por ejemplo, no tiene mucha precisión, porque el reloj también no es de alta precisión. Si su teléfono vale $500, tu reloj vale $10, entonces no se compara con un reloj de casi $500,000, ¿no? Acá, fíjense, cuando tenemos un equipo en tierra, puede triangular con el barco para poder llegar a las costas, ¿ya? Tiene GPS también el barco. ¿Cómo determinamos la posición? Bueno, esto un poquito más o menos se van a dejar que su mente vuele y hagan una práctica en su patio con una pita y hagan un círculo, ¿ya? Que sería, por decirle, un satélite. Por ejemplo, en este caso, esta marquita S1 va a estar a 20.200 kilómetros de radio. Fíjense, ahí está la Tierra y ahí está el satélite. ¿Qué es lo que hace?
hagamos este redondo en nuestro patio, en la arena, por ejemplo. ¿Dónde está nuestro valor? Puede estar en cualquier lado dentro de ese radio, ¿cierto? Porque tenemos un solo satélite. Entonces ustedes párense aquí, amarren una pita y hagan un círculo. Y pongan en un lado que esté la Tierra, pónganle una silla o un bañador y se van a dar cuenta. Ahora, si yo tengo dos satélites, este es un satélite, si yo vengo otro satélite y hago lo mismo, está a 20.200 kilómetros, ahí está mi radio. Fíjense, ya mi área se reduce a estos elementos, acá a estos puntos, porque ya tengo dos áreas comunes. ¿Se dan cuenta? Entonces ya yo tengo una área pequeña en la cual puede estar mi valor verdadero. Pero si yo tengo tres satélites, veamos a ver. ¿Ve? Mi área ya se reduce mucho más pequeña, fíjense, toda esta área. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo tengo un cuarto satélite, veamos qué pasa. Ajá. Vieron que con tres satélites tengo posición, pero no es estable, pero con cuatro satélites ya tengo una posición razonable. ¿Ok? Así funciona la técnica. Entonces ustedes párense, aquí hagan un cuadrado y párense y hagan un radio. Y van a ver que las cuatro líneas se van a intersectar en un mismo punto. De esta manera es que el satélite genera una posición en tierra. ¿Ya? Ahora, la determinación de la distancia satélite-tierra. Vamos a ver la observación de código. ¿Cómo se genera? Bueno, ahí está el receptor, ahí está el satélite. ¿Ya? Los dos, el satélite genera la misma información que el receptor. El receptor, una vez se enciende, genera la misma información que el satélite. Ahí está. ¿Qué es esto? Son códigos binarios. Por ejemplo, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Son códigos binarios. Eso es lo que vamos a ver. Acá igual, fíjense, son los mismos datos. Los mismos datos genera el receptor. Lo tiene, no se repite ni en 3 meses los datos. ¿Entiendes? Yo prendo un equipo ahora, prendo un equipo, puede ser aquí en Puerto Suárez, genera los mismos datos que el satélite. Los dos equipos más el satélite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se determina el tiempo? Bueno, básicamente, aquí está. Yo prendí el equipo en este momento. Fíjense el desplazamiento que tengo de este bracito de aquí a este de acá. Esta sería mi diferencia de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el satélite largó mi señal, obviamente la largó todo el tiempo, constantemente 24 horas al día larga la señal, pero mi receptor la recibió pasado este tiempo. Aquí la recibió. Fíjense. Entonces el receptor dice, yo tengo que este tiempo es un tiempo cero, pero el satélite emitió la señal, pero yo la recibí en este tiempo. Entonces él coteja mi valor teórico con mi valor real, o sea, mi valor práctico. Entonces determina este delta tiempo. Esa es la diferencia entre la señal que sale del satélite y la que yo recibo en tierra. Entonces, con esta información, básicamente la distancia entre el satélite y la antena ya se define con esta pequeña formulita, que es la velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Pero ¿qué es lo que yo necesito saber? La distancia. Entonces va a ser a la velocidad por el delta tiempo. Este tiempo puede ser centésimas o milésimas de segundo, pero por la velocidad de 300.000 metros sobre segundo, voy a tener ya un valor que voy a poder, estamos hablando de un satélite, este ejemplo es de un satélite. Si yo tengo 4 satélites, voy a tener 4 distancias, voy a tener 4 coordenadas, voy a tener 4 azimut, 4 distancias, ¿no ves? Así funciona. La medición de fase, y en la medición de fase, la medición de fase es lo mismo. El satélite genera su longitud de onda, en este caso una longitud de onda sinusoidal, ¿ya? ¿Ve? Fíjense, tiene una longitud de onda, es decir, de aquí a acá son 360 grados, ¿ok?
Esto se llama longitud de onda. Y esta longitud de aquí a acá, 360 grados, equivale a 19 centímetros en la frecuencia L1. Cuando trabajamos en la L2, o sea, en la segunda frecuencia, la longitud de aquí a acá es de 24 centímetros, es decir, un poquito más grande. ¿Ok? Y aplico. La longitud va a ser igual a B sobre F. F viene a ser la frecuencia en L1, que son 1575.51 MHz, ¿ya? Y obviamente B, ¿qué va a ser? La velocidad. Ahora, fíjense cómo llega, aquí está el satélite que emite la señal y llega en este tiempo. ¿Qué es lo que hace el receptor? Determina, fíjense, las crestas, determina el tiempo de retardo. Y ahí se aplica lo que es la distancia, ya C por delta tiempo por N longitudes de onda. Estos serían los valores enteros de esta longitud de onda. ¿Ok? Entonces, de aquí a acá es un valor entero, una ambigüedad entera. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca va a llegar a un valor entero, es decir, de aquí a acá nunca va a llegar a un valor entero, va a variar un poquito. Entonces, esa es la incógnita que debe desarrollar el software, ¿ya? Para poder determinar el valor entero, fixe, que se llama valor fijo. Bien, vamos a ver un poquito sobre la precisión de lo real de los GPS, ¿ya? Esto básicamente está definido por la distancia entre la base y el rover, o sea, un punto conocido y un punto desconocido, ¿ok? Entonces, fíjense. Acá tenemos diferentes técnicas de medición para que ustedes puedan comprender. Acá tenemos el error vertical y la distancia en la parte de abajo, entre la base y el rover, ¿no? Los valores van en kilómetros, de 1, 5, 10, 50, 100, 500 kilómetros, 1000 kilómetros. Acá tenemos el error de 1 centímetro, 5 centímetros, 10 centímetros, 50 centímetros y hasta 1 metro. ¿Ya? Bien. Si nosotros trabajamos con traslocación Doppler, o sea, frecuencias Doppler, vamos a tener precisiones entre los 50 centímetros en distancia de 5 o de 4 kilómetros hasta casi superior a los 100 kilómetros. ¿Ya? Si nosotros trabajamos con medición inercial, básicamente tenemos de 10 centímetros subiendo, degradándose a medida que nos alejamos en distancia, es decir, de 2-3 kilómetros hasta los 100 kilómetros. Entonces, medición de distancia por láser, ya que se llama interferometría de base muy larga, ¿ya? O sea, son señales láser, igual este acá, son señales láser infrarroja. Entonces, perdón, la medición de distancia por láser está en los 10 centímetros, pero en distancia de 10 kilómetros puede llegar hasta más de 1000 kilómetros, ¿ya? La poligonal electrónica puede ser valores menores al centímetro, menores en distancia de 1 kilómetro hasta los 50, pasando a los 50 kilómetros. El GPS L1 puede tener valores arriba del centímetro, ¿ya? El L1, y valores desde 1 kilómetro hasta los 100 kilómetros superior. Pero la frecuencia L1, L2 puede partir del centímetro de 0 hasta superior a los 1000 kilómetros. Cuando trabajamos con L1, L2, tiene dos bandas, por tanto tiene cómo comparar los retardos que puedan haber entre una y otra frecuencia, ¿ya? Por eso es que este es un poquito más caro, este equipo, que el L1. Pues si hablamos un promedio de 50 kilómetros, básicamente nuestra precisión para lo que es el translocador Doppler, estaríamos hablando de 0,60 centímetros. Para la medición inercial hasta 50 kilómetros vamos a tener 40 centímetros. Para la poligonal electrónica a 50 kilómetros vamos a tener 20 centímetros. Para la medición de distancia por láser vamos a tener a 50 kilómetros 9 centímetros. Y para lo que es GPS L1 hasta 50 kilómetros podemos tener 7 centímetros. Para el GPS L1, L2, o sea, doble frecuencia, vamos a tener 2 centímetros. Entonces, la exigencia de la precisión básicamente está dentro de estos parámetros, ¿ok? Que podamos trabajar con estos parámetros. Y son los ideales, ¿ok?
Vamos a ver entonces un poquito de planificación de control. Ya lo habíamos visto anteriormente, pero lo vamos a reforzar. ¿Ok? Entonces se plantea puntos a posicionar, ¿ya? En un área determinada, por ejemplo, hasta 100 kilómetros, dividirlo en 4 cuadrantes esto. Estos son los puntos que queremos determinar. Y se le pone 3 puntos de control horizontal y 4 puntos de control vertical, ¿no? Ahí están los 3 de control horizontal y 4 de control vertical. Eso es lo que se recomienda, ¿ok? En controles mayores a 100 kilómetros, o sea, en áreas de mayores a 100 kilómetros cuadrados, se ponen 4 puntos de control más puntos horizontales adicionales, puede ser 1 más 5, y controles verticales también 4 puntos de control vertical más puntos adicionales verticales, ¿no? En este caso tiene 3 puntos adicionales. Control en levantamientos lineales, como por ejemplo camino, vía de comunicación, hasta 60 kilómetros de largo. Ya, estos son los puntos que se va a poner. Y los rojos, puntos de control horizontal y puntos de control vertical. Ya, ahí están. Puede poner más si usted quiere tener mayor control, ¿no? Mayor precisión. Control de levantamientos mayores a 60 kilómetros, ya puede hacer separación no mayor a 30 kilómetros entre los puntos de control horizontal, y los vertical pueden ser cada 5, cada 10 kilómetros, eso dependiendo de la característica de su proyecto, ¿ok? Vamos a ver los tiempos de observación utilizando GPS de precisión. Se disparó. Tenemos la línea base de 1, 10 y 100 kilómetros. Tiempo de observación hasta 225 minutos. 3 satélites, 4 satélites y 6 satélites. Por ejemplo, para 3 satélites yo necesito un tiempo hasta 10 kilómetros de 150 minutos. De 4 satélites yo necesito un tiempo hasta 10 kilómetros de 90 minutos. Y de 10 kilómetros con 6 satélites, 75 minutos. Con 3 satélites hasta 100 kilómetros, 190 minutos. 100 kilómetros con 4 satélites hasta 125 kilómetros. Pero en 125 minutos, perdón. 100 kilómetros con 6 satélites, 100 minutos. Ya, esto acá son minutos por si acaso. Estos son los métodos de observación. El posicionamiento simple, tenemos el diferencial estático simple, el diferencial estático rápido, la doble ocupación, parar y seguir, el cinemático, inicialización estática, el cinemático, inicialización móvil, el diferencial GPS y el método de las redes. ¿Ya? Bien. El método simple básicamente consiste en parar un solo equipo, instalarlo, nivelarlo y medir de 3 a 5 minutos. ¿Qué te va a dar él? Te va a dar una precisión que según el protocolo dice de 20 mejorando a 10. ¿Ya? Sin la disponibilidad selectiva activada. ¿Ya? Entre 3 a 5 metros. No te dice que vas a tener 3, ni te dice que tenés 5, ni que tenés 2. El protocolo dice de 20 mejorando a 10. Hoy día te va a dar 1 metro, mañana te va a dar 10 metros, mañana te para al mismo punto, te va a dar 50 metros. ¿Ya? Este de acá es básicamente, fíjense, para 2 equipos que tienen que estar con los mismos satélites, es decir, estos 4 o 5 satélites deben ser los mismos en los 2 equipos. Ya, uno paramos en un punto A conocido para determinar un punto A1, A2, A3, lo que ustedes quieran. Se observa en función al tiempo, de acuerdo a la distancia de los equipos, ¿ya? Se calcula la posición, obviamente, con un programa que viene con los equipos, se hace un postproceso con el software del equipo y se puede disparar, si es un posicionamiento simple, hasta 15 kilómetros.
y se puede tener una precisión de 5 milímetros más un ppm, que sería igual a 1 milímetro más 1 milímetro por kilómetro de distancia observada. A eso se refiere ppm, partes por millón, ¿ya? Este otro de acá es un estático rápido, que también se pone un equipo base, se tienen que colectar los mismos satélites, no debe ser mayores, mucha distancia entre punto base y rover, hasta 15 kilómetros. Este tiene coordenadas, se hace observaciones de 5 a 15 minutos en las estaciones móviles y se puede apagar la estación y se va a otra estación. Se calculan obviamente los datos con software de postproceso. Se emplea el posicionamiento simple situado a distancia entre 15 kilómetros entre la base y el rover. Este tiene una precisión de 5 a 10 milímetros más un ppm, es decir, de 5 a 10 milímetros más un ppm por kilómetro de distancia observada. A ver, si hablamos de 15 kilómetros, serían 15 milímetros más 10 milímetros, serían 25 milímetros que tendría esa línea base. En la ocupación doble, bueno, básicamente la base se pone en un punto conocido, ¿ya? Y básicamente el móvil empieza a visitar M1, M2, M3, M4, M5, M6, observaciones de 10 minutos, y posteriormente también se lleva un software de postprocesamiento para ajustar. Iniciación con observación estática, ¿ya? Se pone un GPS en un punto, obviamente, y otro GPS en otro punto, ¿ya? Uno es conocido y el otro se va a determinar. Se observa de 30 a 60 minutos y se puede determinar lo que son los delta X, delta Y, delta Z para el modo diferencial estático. Se sale de modo estático y se vuelve a observaciones por modo cinemático de 1 a 2 minutos en cada uno de los puntos que se vaya a trabajar. Se repite la operación de todos los equipos. O sea, yo voy parándome en diferentes puntos, pero ya hice el primer proceso, que es la determinación de estos delta X, delta Y, delta Z. Inicialización sobre una base conocida. Bien, aquí la base conocida, fíjense, una base y otra base. Los dos equipos se los paran ahí, se los deja trabajar 1 a 2 minutos y de ahí se determina un delta X, delta Y, delta Z para hacer la demás lectura, y esto se tiene una precisión menor a 5 centímetros. ¿Ya? Aquí se llama inicialización con intercambio de antenas. Se pone los dos equipos en uno conocido, en el otro desconocido. Se encienden los equipos. Esto tiene que estar en una separación de 5 a 10 metros y se observa 1 a 2 minutos. Posteriormente se levanta las antenas y se las cruza. Ya se intercambia las antenas y se hace observación de 1 a 2 minutos de nuevo. El tercer paso es cuando se vuelven las antenas originales con sus receptores y de ahí se empieza a hacer las observaciones, ¿no? Entonces, para una forma de calibrar los equipos. Parar y seguir. Se pone una base en un punto conocido fijo, ¿ya? Básicamente el rover visita los puntos M1 a M7 durante 20 a 30 segundos. No se puede apagar el equipo, no se debe perder las señales, debe ser un camino bien despejado y se va a tener una precisión de 1 a 2 centímetros más un ppm, ¿ya? Cinemático. Este se pone la base en un punto conocido, se observa unos 10 minutos con el receptor móvil en el punto de partida PP, o sea aquí 10 minutos, ¿ya? Y de ahí se hace un movimiento con el equipo, y se lo puede subir a una camioneta, a una moto y se va caminando. ¿Qué es lo que te hace? Te levanta todo este eje hasta donde vos termines. Y esto obviamente se lleva a un programa de postproceso, se llama cinemático el método. Perdón, este tiene de 1 a 2 centímetros más un ppm. Inicialización móvil también se pone, cinemático, se pone la base en esta posición con coordenadas conocidas, ya no se necesita hacer ninguna inicialización en movimiento, pero se pone acá el equipo y se empieza a hacer el recorrido. Se pone, por ejemplo, cada segundo y él va traqueando, va cargando cada segundo. Y esto se tiene de 1 a 2 centímetros más un ppm.
El método de la red, bueno, es este que se forma triángulo partiendo de puntos conocidos con horizontal y vertical y se va formando triángulo y se va ajustando en forma triangular, ¿no? Todo esto se mete al software y el software genera y procesa en base a estas coordenadas conocidas que son control horizontal y altura. Ahora, dentro de estos métodos es recomendable acomodar los vectores GPS de la siguiente manera. Con receptor de una sola frecuencia, o sea, con un L1 no mayor a 30 kilómetros. Con receptor de doble frecuencia no mayor a 70 kilómetros para el caso de estos métodos de observación. Durante los levantamientos es preferible ejecutar mediciones con un mínimo de 3 estaciones observadas simultáneamente para poder generar una compensación dentro de lo que es la triangulación. ¿Qué es la batimetría? Bueno, se aplica básicamente para la confección de perfiles del fondo marino o del fondo de la masa de agua, ¿no? En este caso el fondo marino, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Se pone una base en la costa y se pone obviamente una antena en el barco y se determina esta altura hasta la parte del casco, la parte de abajo de la base del barco, ¿ya? Esto me va a dar una precisión de 0.1 metro, es decir, 10 centímetros, ¿ya? Se mide la hora, se cargan los registros de profundidad, es decir, ¿no? De cada uno de los, el barco obviamente se está desplazando y se está determinando estos valores, ¿ya? Se lo mete a un software y se genera este perfil que están viendo aquí abajo. Ahí está. De esa manera se generan las curvas de nivel con este perfil y se sabe el comportamiento del suelo marino, ¿ok? En la navegación aérea se instala un GPS en el avión para determinar obviamente su trayectoria y su recepción en tierra. Usualmente en todos los aeropuertos hay un GPS de alta precisión que le envíe información al avión a medida que éste se encuentra cerca dentro del radio de cobertura. Entonces le manda las correcciones para el momento de aterrizaje, porque necesita alta precisión para no estrellarse. Ahora, cuando el avión está fuera de la cobertura de las señales de la torre de control, ya trabaja con los satélites, ¿no? Constantemente el avión está monitoreado por un GPS para hacer su navegación o su ruta. El control fotogramétrico, bueno, con el receptor base se inicializa el GPS del avión para determinar la trayectoria. ¿Cómo se utiliza eso? Cada avión tiene su GPS conectado a la cámara y cada foto tiene una coordenada vertical, ¿ya? Entonces, cada disparo genera la foto y genera la coordenada, la graba la coordenada. ¿Ok? De esa manera se tienen valores de cada una de las fotografías del centro principal de la foto. Obviamente ya los pasos lo conoce, se lo lleva aquí para hacer el revelado y después obviamente ya se ponen los puntos de control y se hace la restitución. ¿Ok? Bien, ese es el temita del GPS. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna duda? Todo claro, ingeniero. Bien, jóvenes, eso tenía. Le voy a mandar un videito porque tienen un práctico para calcular distancia. Le voy a mandar un videito porque ya no me dio para terminarlo ahora y exponérselo. Se lo voy a mandar sí a la plataforma porque les he pedido que me hagan ese práctico. Ok, entonces eso se lo voy a mandar, el video cómo lo calculo para que ustedes hagan su práctico en base a ese cálculo, ¿ya? Le voy a explicar los cálculos para generar las distancias de cada uno de lo que le pido en el práctico. Ok, el último punto me parece del práctico, si no me equivoco. Bien, jóvenes, nos vemos. Punto 4, ingeniero. Sí, creo que sí, exactamente. Creo que ese punto. Ingeniero, una pregunta. ¿No hay la posibilidad de dar un poco más de plazo para el examen, ya que como se dio más tiempo en el semestre de la universidad, no hay más, o sea, no hay la posibilidad que demos el examen un poquito más después? Sí, El ingeniero, 20, por favor. yo lo había programado para el día, para el 21. Para este el- martes. Para este martes. Mire, yo le digo lo siguiente, yo puedo, ¿para qué fecha usted más o menos quiere?
porque ya el 23, perdón, el 24 es viernes ya. El 23 es jueves. ¿Qué día ustedes creen probablemente que se pueda tomar? Escucho su opinión, jóvenes. Quizá el 28, no creo que sea hasta el 4, ¿no, ingeniero? ¿O sería exagerado? Yo, a ver, el 4. El 10. Estoy tomando las fechas que sean martes, o sea, a una semana es Claro, el 28 y a otra semana sería el 4. y hagamos lo siguiente. Yo estoy saliendo de vacaciones el día jueves, ya no voy a... Por eso no les programé clase para el jueves. Ya yo salgo de vacaciones, ya por lo menos quiero descansar, olvidarme de un poco de la materia. El 10 yo estoy volviendo a la universidad. El 11 es martes, ¿ya? El tema es que ustedes son hartísimos, son 80 personas. Y necesito tiempo para poder revisar, y eso quería revisarlo en vacaciones, digamos, no preparar exámenes, pero en vacaciones. Dejémoslo para el 4 de enero, ¿está bien? Martes 4. Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Sí, está bien, ingeniero. Perfecto, ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero. ingeniero. 4 martes. 4 de enero. Ya, entonces el cronograma se lo subo, ¿ya? Es que yo quería terminar los exámenes este año para poder revisarlo y tener, pero como dicen, se ha ampliado hasta el 31. Tenemos tiempito todavía, ¿ya? Listo, jóvenes, que tengan buenas tardes. Nos vemos. Pasen una bonita fiesta en familia. Como dicen algunos amigos, no sé si es el momento, pero somos los sobrevivientes de esta pandemia que nos sigue acosando. Entonces, cuiden.